Y entonces dejaba de lado muchos textos que le parecía que no debían de entrar en un libro, ¿no? Entonces, si uno se pusiera a buscar y a seleccionar, más bien a recopilar todo lo que escribió, pues no daría cuenta realmente de esa imagen autocrítica que tenía Monsiváis sobre su propia escritura, ¿no? Sí. Y ¿crees que por eso, es decir, por todas estas características que acabas de mencionar, se ha vuelto difícil a la hora de leer? A pesar de que muchos otros escritores jóvenes y no tan jóvenes lo han retomado, como tú decías hace un momento, incluso sin darle crédito, sin decir que es una estrategia monsiváisiana, no sé cómo decirlo, sin decir que es una estrategia de parte de Monsiváis, se ha vuelto difícil, es decir, volver a leer un texto en donde hay un test, de volver a leer un texto en donde te exige que tú seas el que responda, que tú seas el que critique, que tú seas el que de pronto está puesto en el centro de la crónica como testigo y como actor. En realidad yo creo que ahora sería más fácil leer los textos de Monsiváis, porque sus estrategias se han difuminado, se han, digamos, esparcido por todo el campo cultural, y ahora hay muchos textos que responden a fragmentación, a discontinuidad narrativa, a tramas disgregadas, a muchas cosas que están presentes ahí, ¿no? Claro. Yo creo que lo difícil de leer a Monsiváis hoy es la figura cultural que representa, ¿no? Entonces, como se volvió una autoridad muy importante dentro del campo cultural mexicano, se le consideraba un patriarca y alguien que ejercía el poder de cierta manera, ¿no? Claro. Y por lo tanto, ya no se le, digamos, hay como un gran obstáculo para llegar a los textos, ¿no? Porque los textos, si ahorita se leyeran, serían mucho más asimilables, mucho más legibles de lo que eran en el momento en que se estaban empezando a producir, en los 60, 70, exactamente. O sea, su figura ha jugado un poco en contra. Sí, yo diría eso, que es un proyecto tan exitoso el de Monsiváis, porque todas las estrategias que logra construir al final llevan a que ahora la lucha libre, por ejemplo, no sea una actividad menospreciada como algo vulgar, sino que sea algo central dentro de lo que consideramos que es la cultura mexicana, ¿no? La identidad de lo mexicano, ¿no? Claro. Y así con muchísimos otros procesos, ¿no? Como es el primero que está reivindicando a Frida Kahlo, por ejemplo, cuando a Frida Kahlo nadie le reconocía un papel importante, ¿no? Es el primero que está reivindicando a Álvarez Bravo, el primero que está haciendo un montón de referencias a, por ejemplo, lo que fue el 68, ¿no? Que al final esa mirada en torno al 68 es la que ahora domina la historia sobre lo que ocurrió, ¿no? Y entonces tiene ese éxito, toda esa estrategia de poner la marginalidad en el centro y de que todas esas experiencias, esas expresiones tengan un lugar, pero eso mismo lo llevó a él al centro, ¿no? Y eso mismo entonces lo lleva como a cierta institucionalización que impide o dificulta el acercamiento que ahora tenemos a sus obras. Yo creo que para sorpresa suya, el país y la cultura del país se convirtió en lo que él quería un poco, es decir, en poner al menos en poner en la agenda el matrimonio entre personas del mismo sexo, poner en la agenda el feminismo, poner en la agenda a las clases populares, poner en la agenda a los barrios, y que ahora se ha convertido en gentrificación, se ha convertido en que el tepache es cultura y en que te vas a las luchas como parte de la cena y después el teatro, ¿no? Sí, claro, porque siempre además pues hay estos procesos de apropiación, ¿no? Del capital sobre cualquier tipo de actividad cultural transgresora, ¿no? Sí, entonces ahí es donde está operando, ¿no? Y por eso es que Monsiváis pensaba el cambio como un proceso permanente, ¿no? O sea, él cuando piensa en sociedad civil está pensando como en una movilización permanente para construir espacios de disidencia, y no solo de disidencia política o social, sino sobre todo de disidencia cultural, ¿no? Por eso le pone tanta atención a las prácticas como la homosexualidad, como el feminismo, porque él piensa que es a través de ese tipo de prácticas como realmente la cultura puede cambiar, ¿no? O sea, él no piensa que el cambio está en lo político, él piensa que el cambio está en lo cultural. Sí, y lo que piensa es que si no hay ese ámbito de disidencia, lo que hace es que se esteriliza esa proyección, digamos, eso que un día fue rebeldía, que un día fue marginal,
termina por formar parte del establishment. Exacto, por eso es que esa marginalidad siempre se tiene que estar renovando, ¿no? Porque si eso que era marginal se volvió centro, hay otras cosas que se han vuelto marginales o que siguen siendo marginales, ¿no? Y es a las que hay que seguirles prestando atención. Y ahí es donde ya entramos de lleno a su parte política, es decir, hablábamos de su estética, de cómo escribe, de cómo presenta sus propios textos, e incluso de cómo se presenta a sí mismo, porque él es parte de su propia estética. Antes de llegar a lo político, me gustaría planteártelo. Creo que él, su figura, claro, su rollo de los gatos, su presencia desgarbada, es como parte de su estética. Sí, en realidad todos los escritores no solo construyen estética en los textos, sino que construyen estética en la manera en que proyectan su imagen en un espacio público, ¿no? Es lo que algunos han llamado la política de la pose, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido? Por ejemplo, Oscar Wilde, a partir de toda esa forma de concebirse y construirse como un dandy, implicaba un gesto político, ¿no? De transgresión a ciertas ideas de lo que debía ser un escritor, ¿no? Y Monsiváis en realidad eso lo trae del 68, ¿no? Porque ese en realidad es como el momento clave de su formación, ¿no? Sí. Entonces ese vestirse con pantalones de mezclilla y con cualquier playerita, es así como eso, ¿no? O sea, es un homenaje a Monsiváis, mira. Exacto, estamos homenajeándolo. Sí. Y no, tienes toda la razón, porque yo he visto fotografías, por ejemplo, donde está con Novo y con Pellicer, y está de traje y corbata, y es el Monsiváis que no reconocemos. Es el previo a los 60. Es el previo a los 60, en donde de pronto se da cuenta que es una forma de desautorizar a la autoridad, por decirlo de alguna forma, el venir a una presentación de un libro en mezclilla, en chamarra y en una camisa cualquiera. Es decir, es convertirse en lo marginal que de pronto tiene voz pública. Y es también como esta idea que él tenía mucho, que después a lo mejor ya no era legible, ¿no? Para las generaciones jóvenes, que es como su capacidad de rebeldía, su lugar contestatario e iconoclasta que estaba intentando reivindicar, ¿no? Ir en contra de la solemnidad, ¿no? Eso se ve muy, muy claro en su autobiografía, que a mí me parece una lástima que no esté vuelta a publicar, ¿no? Solo se publicó una vez, y es una maravilla de libro en donde él te está contando sus gustos, su formación tanto religiosa como política, ¿no? Pero que de pronto te plantea ciertas imágenes que son así alucinantes, que parecen salidas de una película de los hermanos Marx, ¿no? Porque por ejemplo, dice, imagina qué sería lo que él haría si pudiera cumplir ciertos deseos, ¿no? Y uno de sus deseos sería grabar una película en la cual un hijo que no ha visto a su madre en 20 años, de pronto se la reencuentra y entonces la mujer llorando, ¿no? Va a abrazarlo y él saca un pastel y se lo arroja en la cara, ¿no? Y se la pasa contando anécdotas así, que son completamente desacralizadoras, que rompen con la imagen del melodrama, ¿no? Y que ahora son los Simpson. Exactamente. Esa lógica de los Simpson es algo muy, muy propio de Monsiváis, ¿no? Como completamente romper cualquier tipo de orden, de jerarquía, ¿no? Uh-huh. Otra de las imaginarios que hay, de las fantasías que relata ahí, es como esto de ponerle tachuelas en una ceremonia como completamente oficial al que está hablando, ¿no? Al que se está homenajeando, ¿no? Entonces le pone tachuelas mientras está parado, ¿no? Ese tipo de cosas todo el tiempo está ahí intentando remarcarlas, ¿no? Como formas de disidencia, ¿no? Y de quitarle la seriedad a la literatura mexicana que tenía en ese momento, ¿no? Y entonces ahí podríamos decir, la estética es lo político también. Sí, o sea, van de la mano completamente, ¿no? Es decir, la imagen de la transgresión y de poner en duda el poder aparecía tanto en las columnas, por ejemplo, por Mi Madre Bohemios, ¿no? Donde todo el tiempo estaba vilipendiando las declaraciones de los políticos, de los jerarcas religiosos o de los empresarios, todo aquel que detentara algún tipo de poder en México,
recopilaba esas declaraciones y todo el tiempo se la pasaba poniendo paréntesis, en donde la R, que era como su marca, su voz. La redacción. Exacto. Ponía acotaciones que eran acotaciones burlonas y que en realidad mostraban la ideología que estaba detrás, la ideología autoritaria y sectaria que estaba detrás, ¿no? Que sin ir más lejos hoy son los memes. Exacto, sí, por supuesto. O sea, por eso digo que todas las estrategias de emociones están en nuestra actividad cultural de una manera ya completamente normalizada y que es como una de las grandes herencias, ¿no? Por eso digo que es muy exitoso su proyecto, ¿no? Pero ese éxito pues sí le juega en contra, ¿no? Y ahora lo tenemos también como esta figura a la que hay que homenajear, ¿no? Por todas las cosas que ha hecho, pero que también en estos que cada vez se le estudie más, que se le homenajea, eso es una forma de normalizarlo, ¿no? Y eso también es como el peligro. Hay que intentar siempre remarcar cómo hay que ir a ese claro, no me hubiera gustado esa siempre se quejaba de los homenajes, ¿no? Sí. Sí, en algún momento le organizamos un homenaje en la Universidad de la Ciudad de México. Ajá. Y era como muy de, no quiero ir, siempre se estaba resistiendo, ¿no? Y al final fue al cierre, ¿no? Donde le dimos un doctorado honoris causas perdidas, ¿no? Entonces, ese sí lo aceptó, no quería un doctorado honoris causa serio, sino claro. y además el diploma lo había hecho uno de sus grandes amigos, ¿no? El Fisgón. Claro. Entonces, y que tenía que ver también con esta idea, justo hablando de lo de la universidad y el homenaje a la universidad, tenía que ver con esta idea de Iván Illich de la sociedad desescolarizada, es decir, de no recibir el estatus en el sentido de el diploma de licenciado, de maestro, de doctor, y de no recibirlo porque entonces ya estaba legitimizado cualquiera de sus discursos, sino lo que quería es justo evadirse de eso y decir, yo no es legítimo lo que digo, ¿no? Sí, por supuesto, porque él está buscando espacios de autonomía frente al Estado, ¿no? Y frente a las instituciones. De hecho, es toda la generación. O sea, si pensamos en José Emilio Pacheco, en Elena Poniatowska, en Sergio Pitol, en Monsiváis, todos ellos en realidad no llevan vidas académicas tradicionales, sí. ¿no? O sea, nadie termina una licenciatura, pero todos son de una cultura y sí, claro. de un completo estudio, pero es un estudio que va más allá de las disciplinas, ¿no? De lo que te encierra ciertas disciplinas a la hora de leer textos, por ejemplo, ¿no? Sí. Y entonces cada uno va construyendo sus propios proyectos de escritura a partir de lugares que no responden como a la escuela tradicional. ¿Y qué ha pasado ahora en donde de pronto te encuentras en el Twitter gente que dice, bueno, es que si no sabes de geopolítica, no opines y espérame tantito a que tengas el doctorado antes de que me digas algo, porque si no, en realidad tu opinión no es legítima? Bueno, esas son justo formas de construir la autoridad, en ese caso intelectual, pues que Monsiváis hubiera repudiado, ¿no? Claro, por supuesto. Sí. Porque para él no significaba un título la validación de una voz o de una idea, ¿no? Y de las ideas, además, ¿no? Sí, no, finalmente. Sí, entonces eso me parece que es como algo que habría que repensar, ¿no? Ahora, también eso no quiere decir que hay que ejercer una crítica absoluta en contra de las instituciones educativas, porque tienen unas funciones que son primordiales, ¿no? Desde el hecho de transmitir conocimiento, construir espacios dialógicos en donde se pueda discutir, ¿no? Claro. Y preservar tradiciones y patrimonios culturales, ¿no? Sí. Porque si no caeríamos un poco también en ese otro discurso que él mismo criticaba, que era el del neoliberalismo, en donde pues hay que atacar todas estas instancias, claro. porque no generan productividad y no hacen nada que sea contable, ¿no? Es que es curioso, están las dos cosas que también creo que rescata de Ángel Rama de la Ciudad Letrada, sí. Que es, por un lado, estos letrados que se convierten como en funcionarios del poder y otros letrados que lo que hacen es justo ver estas excepciones y traerlas al discurso del poder, ¿no? Están estas dos partes que son bastante contradictorias, pero que él rescataba. Sí, yo creo que lo que pasa es que uno puede leer en la obra de Monsiváis y en la evolución de la obra, como todos esos procesos en los cuales una forma de arte o una forma de cultura
pueden ser muy transgresores y después se pueden volver, digamos, asimilados, ¿no?